el periodista Pablo Ferri del País tuvo acceso a los resultados de las necropsias de los 5 fallecidos. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, cuéntanos, por favor, ¿qué revelan las necropsias de los 5 cuerpos de estos jóvenes asesinados el domingo, Pablo? Bueno, pues ahora escuchando a Alejandro pensaba en que, bueno, entre lo que él dice y lo que plantean las necropsias se confirma Ujú. que los militares dispararon desde diferentes puntos, ¿no? Lo digo porque el comunicado de Sedena del martes planteaba que después de esta persecución que ellos mantienen que ocurrió de las camionetas militares a la camioneta en la que iba Alejandro y el resto de sus amigos, la camioneta de los muchachos choca con otra que estaba en la banqueta, o sea, junto a la Ujú. banqueta, y es producto del estruendo del choque que ellos abren fuego. O sea, inmediatamente después del choque, mientras iban detrás de ellos, porque era una persecución, lo que están diciendo ellos. Ujú. Pero en cambio, Alejandro dice que les disparan desde todos lados y las necropsias muestran que les disparan desde todos los lados. ¿Por qué lo digo? Pues porque prácticamente todos los cuerpos, menos uno creo, tienen disparos por delante y por detrás. O sea, heridas de bala en la parte frontal del cuerpo y en la parte trasera y también en la parte lateral, ¿no? Entonces eso indica pues, que no todos los disparos vienen desde el mismo lugar. Híjole. Y En además, cuanto Pablo, a... también coincide esto que dice Alejandro respecto a que, pues a uno de ellos le dispararon en la sien. Tiene un solo Sí, impacto sí. de bala, pero en la cabeza. Sí, claro, lo que pasa es que no sabemos en qué circunstancias ocurrió, pero el hecho es que tiene un solo impacto de bala, una bala que le entra por la sien del lado izquierdo y le sale por como si lo hubieran tirado por de atrás, pero no del todo de atrás, sino desde el lateral, ¿no? Ujú. Entonces sí, esta es la situación. Luego hay otro muchacho de los que iban atrás en la parte trasera de la camioneta que sufrió cinco heridas por disparo de bala y que de 4 de las 5 las balas habían entrado por detrás, por la espalda también, ¿no? Lo digo porque tampoco sabemos en qué circunstancias esto ocurrió. Se supone que atravesaron las balas todo el coche y se incrustaron en su espalda. Pues sí, pero pueden ser otros escenarios también, ¿no? En fin, es complicado. Y luego un apunte más. Y es que uno de los muertos también sufrió 2 heridas de bala, una en el antebrazo, no recuerdo si izquierdo o derecho, Ujú. y otra en lo que llama el perito el hueco pélvico, como si fuera arribita de las nalgas. Ujú. Entonces, en las conclusiones de este peritaje, el especialista habla de que el muchacho perdió la vida por un choque hipovolémico. Un choque Se hipovolémico, desangró. hablando, sí, Sí, exactamente, ajá. se desangró. Ujú. Y esto lo digo por otra de las denuncias que ha hecho tanto el superviviente como el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo estos días, en el sentido de que las autoridades, o sea, la CGR tardó horas en llegar y quién sabe cuánto tardó la ambulancia o Ujú. personas que dieron primeros auxilios allí, ¿no? Los testigos Es te, de, te han dicho a ti, Pablo, bueno, que escuchaban a alguien o a 2 personas pidiendo auxilio, ¿no? Porque lo hicieron además en una zona donde hay casas habitación, había unas personas muy cerca que su casa recibió como 60 impactos de bala y dicen, bueno, yo escuchaba a alguien pedir auxilio. Luego Alejandro, este que escuchamos, el testimonio dice, me tuvieron ahí 3 horas por lo menos, en lo que llegó las autoridades, en lo que llegaron las autoridades. Coincide con esto que me dices, pues uno de los heridos se desangró por la espera, Sí, o ¿no? sea, es que lo que pasa es que tampoco sabemos qué tan rápido se desangró. Yo esto lo menciono en un contexto en el que los militares, lejos de facilitar el auxilio médico a estos muchachos, hicieron lo contrario. Entonces, como no sabemos cuánto tiempo tardó en desangrarse, tampoco sabemos si lo que ellos dejaron de hacer facilitó o no que se desangrara, pero es una posibilidad y desde luego hay que investigarla. A eso voy. Bien. Bien, pues es muy importante lo que has dado a conocer, Pablo. Mira, te quisiera preguntar, si me aguantas un poquito después del corte, te quisiera preguntar respecto a otras experiencias que se han vivido con los militares. ¿Qué tan complicado ha sido acceder a la información en esta ocasión o qué notas de diferencia respecto a lo que hemos podido saber 4 días después de esta ejecución? ¿Te parece si me aguantas un poquito para nada más cruzar el corte? Por Sí. favor. Son las 6:38 minutos, gracias a Pablo Ferri, periodista del País, quien se mantuvo en la línea. Gracias, Pablo. Bueno, pues te mencionaba, has hecho un trabajo muy relevante respecto a esta situación que sucedió el domingo. Escuchamos el testimonio, escuchamos los testigos, vemos la necropsia, las declaraciones ante las autoridades. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Pablo, respecto al acceso a la información, a lo que tú puedas ver de transparencia o de cambio respecto a otras situaciones similares en años y sexenios pasados, Pablo? Bueno, en cuanto a la Secretaría de la Defensa, la situación es la misma. O sea, no,
no hay un cambio, a mi entender, relevante. O sea, ahora mismo nosotros no podemos contactar con una del gabinete de comunicación. Podíamos hacer a principios de o ya no su teléfono, o no sabemos, o sea, no hay forma de contactar con alguien. Digo, desde luego, ciertas personas en el gremio que tienen cierto acceso y que ahí sí les dicen cosas en corto, pero así de manera oficial, canal oficial, no existe, ¿no? Y entonces es muy difícil tratar con ellos. Y luego, bueno, o sea, hay que esperar a que salga el general secretario en la mañanera y tener suerte de que te toque una pregunta para poder plantear alguna cuestión que tenga que ver con la secretaría, ¿no? Con la fiscalía, pues bueno, lo mismo. Ellos hablan cuando quieren y hasta el momento pues dicen que siguen integrando la carpeta o las carpetas, porque entiendo que hay dos, una que nace a partir del informe del mando militar que va al cargo del operativo y otro que nace de las denuncias de los familiares de las víctimas. Y ellos dicen que no, que todavía no pueden decir nada, ¿no? Entiendo el tema de la secrecía de la investigación, pero creo que en general se abusa mucho de esta figura y que se tiende en general a la opacidad la mayor de las veces sin motivo alguno. ¿Qué pasa con el gobierno estatal, Pablo? Bueno, ellos hicieron, los peritos de la Fiscalía del Estado son los que hicieron las necropsias, ¿no? En ayuda, en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República. Y bueno, ya vimos que el gobernador Américo Villarreal, se refirió al caso el otro día en términos parecidos a como lo hizo el presidente López Obrador, ¿no? Que debe resolverse y que no debe quedar en la impunidad, etcétera. Bien, bueno, yo creo que hicieron lo mínimo para que nadie les pueda decir que no quisieron ni acercarse al caso por los costes políticos que podrían tener, ¿no? Pero bueno, al final es verdad que implica militares y son autoridades federales y por tanto corresponde a la federación encargarse del asunto. Bueno, Pablo, pues seguimos, por supuesto, muy de cerca tu trabajo, que publicas también, desde luego, todos los días en El País, y te agradezco mucho que lo hayas compartido con nosotros. Gracias, Pablo Ferri. Buenas tardes. Nada, un abrazo.